Bueno, ahí empezamos la grabación. Nosotros habíamos habíamos empezado la clase anterior con la sociología de Weber y habíamos visto las premisas antropológicas de su sociología. Habíamos visto el centro de la sociología en la acción individual. Habíamos visto que era una sociología que implicaba un individualismo metodológico, un individualismo metodológico, bueno, que se denominaba también sociología comprensiva y que estaba centrada también en los procesos subjetivos de significación y de sentido que al conformarse e interactuar le van dando una imagen, van construyendo una imagen del mundo. Entonces, el orden del mundo es otorgado a partir o constituido a partir de los procesos de simbolización. Y esos procesos de simbolización están situados en las mentes individuales de los sujetos, ¿no? De las personas. Ahora, la sociología de Weber también da un cambio de escala, ¿no? Cuando no se queda solamente en los procesos subjetivos, sino que también analiza la conformación de las dinámicas de la sociedad y explica en alguna medida cómo se conforman los grupos y los actores colectivos, ¿m? A partir, digamos, de esos procesos de significación y de sentido que son individuales, ¿no? Es interesante, aparte, digamos, es como que da un salto, digamos, un salto teórico, ¿no? De esa cuestión, digamos, centrada a nivel individual, se pasa a la estructuración de la sociedad y pasa a un tema también muy importante en Weber, que es la cuestión del poder, ¿no? Del poder, de la autoridad y también de las diferencias sociales, ¿no? A partir, digamos, de las diferencias de poder. Weber mm, es muy agudo en la percepción también del conflicto. Nosotros cuando hablamos cuando hablamos de los paradigmas de la sociología y hablamos del funcionalismo, ¿no? Con su énfasis en la integración, en el orden. Después, bueno, la sociología marxista, del marxismo que ya vimos escuetamente, se basa en la dialéctica y tiene como un centro, un núcleo en el conflicto. Bueno, en el caso de Weber, si bien no le da una primacía ontológica al conflicto como se da en el marxismo, hay sí una aguda percepción de la diferencia de poder y también, digamos, del conflicto social, ¿no? No hay ninguna ingenuidad, digamos, en esta sociología. Y yo diría que hay hasta como un realismo, digamos, un crudo realismo, ¿no? Y cierto pesimismo. Eh, a ver si se ve acá. Bueno. Entonces, si bien Weber había rechazado eh, la idea de lo social como una entidad por encima de o diferenciada ontológicamente de los individuos, eh, sino que el núcleo, digamos, de la sociedad sigue siendo, digamos, la acción individual, ¿no? Que tiene que ver con otorgar sentido y basarse también en una intencionalidad. eh, la intencionalidad y el sentido son individuales, ¿no? Ahora, eh, los individuos situados en contextos junto con otros individuos
eh, pueden actuar eh, en función de el antagonismo o la cooperación, dice Weber, ¿no? Entonces, cuando se conforman conjuntos, ¿sí? Conjuntos de individuos que tienen o que realizan juicios similares o que tienen intenciones similares, donde hay una confluencia de intereses, ¿eh? Eh, son capaces, digamos, de la acción colectiva porque tienen una similitud. Entonces, allí, cuando hay una afinidad, digamos, en la conformación de los valores, digamos, de un grupo de individuos, se pueden conformar como grupos, ¿no? Entonces, cuando son compatibles los intereses, se pueden alinear, digamos, y actuar en consecuencia, ¿no? Conformar proyectos comunes, este, construir y gestionar juntos. Entonces, esa, esa conformación, digamos, colectiva, puede estar orientada a la cooperación, tanto la cooperación con otros grupos, o puede estar orientada hacia el antagonismo. Entonces, en Weber no hay una primacía, digamos, no hay una primacía ontológica en la conformación de la sociedad que le dé mayor sustancia al antagonismo o a la cooperación, digamos. Se pueden dar las dos. Entonces, los grupos van a surgir en Weber cuando una pluralidad de individuos, ¿m? Cada uno orientado por sus procesos subjetivos, está, digamos, atravesado por valores comunes relativos a esos procesos y se constituyen en grupos para ser también protagonistas, digamos, del proceso histórico. Es decir, que acá el grupo eh, es verdaderamente también protagonista de la historia. No, digamos, en Weber, si bien hay un análisis de la génesis de la constitución de la sociedad a partir de las valencias y los significados subjetivos, hay también una conformación y una instancia grupal, digamos, una instancia grupal y de acción colectiva. Entonces, no es una sociología como las filosofías contractualistas que ven lo social solamente a partir, digamos, de el interés o la voluntad individual, ¿no? Que se unen por contrato y delegan, ¿no? En la conformación de lo político, por ejemplo. Acá no, hay una convergencia y, digamos, surge una instancia diferente a partir, digamos, de esa convergencia, ¿no? Entonces, se habla, digamos, de actores colectivos y de grupos, ¿no? Como constitutivos también del proceso histórico. Eso también hay que marcarlo en Weber. Y acá aparece, digamos, otro tema que es el tema del poder, porque de la conformación de los grupos y de, digamos, la competencia, digamos, por los recursos y por la conformación, digamos, de la misma estructura social, van a surgir diferencias de poder, ¿no? La sociología o el estudio del poder y la diferencia, como les dije recién, están muy marcados en Weber, ¿no? Eh, Él dice que si una vez conformados socialmente distintos grupos, una vez que están conformados distintos grupos, ¿no? Que pueden ser eh, grupos, digamos, que se han dedicado a la guerra, que tienen que ver también, después va a hablar, digamos, de grupos intelectuales que van a ser, por ejemplo, los sacerdotes,
¿no? En distintas sociedades. Él siempre va dando muchos ejemplos históricos, ¿no? Y de distintas sociedades en su argumentación. Pero dice que una vez conformados, digamos, socialmente distintos grupos, se puede dar que un grupo imponga la superioridad sobre otro. Ahora, acá hay una cuestión muy importante, que él dice que la superioridad de un grupo por sobre otro grupo no es una superioridad intrínseca, digamos, o que tenga que ver con una cuestión de valores universales, ¿no? Fíjense, acá hay una diferencia muy importante con el marxismo, digamos, y con otras teorías y con otros discursos sociales, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, hay muchos discursos que le dan o quedan imbuidos, digamos, de darle una superioridad moral a un grupo por sobre otro. Por ejemplo, los discursos que han justificado, por ejemplo, el imperialismo. Se atribuyen una superioridad moral y de todo, y política también, y tecnológica a un grupo por sobre otro, ¿no? Los discursos del imperialismo del siglo XIX, por ejemplo, le daban una superioridad a las sociedades europeas, ¿no? Lo que se denominaba también el hombre blanco. Pero había otros discursos, como por ejemplo en el marxismo, donde se le daba también una superioridad moral al proletariado, digamos, que iba a ser la clase universal que iba a superar todos los antagonismos. Ahora, eso en Weber no existe, digamos, en el sentido que toda la superioridad tiene que ver con una capacidad eh, que un grupo obtiene a partir de una confluencia de decisiones, ¿m? Y que puede cambiar en un determinado momento histórico. Es decir, que en un momento un grupo se impone por sobre otro, o se impone a otro, pero porque fue capaz de dotarse en un determinado momento histórico de una constelación de poder, de ciertos recursos que le dieron una superioridad, pero que es una superioridad social momentánea, digamos, no es intrínseca y no está conformada por valores universales, digamos. No hay un grupo que sea intrínsecamente superior a otro. Eso es lo que dice Weber, sino que en ese momento, en un determinado momento histórico, tiene más poder. Y ese poder, ya vamos a ver, puede ser un poder político, que tiene que ver con tener más recursos para imponer una voluntad. Puede ser un poder económico que tiene que ver con la captación de determinados monopolios que le dan el poder de producción y de distribución de bienes. Y hay otro tercer poder, que ya lo vamos a ver comparados, pero que es muy interesante, que es la capacidad de imponer la visión del mundo, ¿no? Y ahí vienen el poder, es lo que él llama el poder de simbolizar, ¿no? Y de imponer la propia visión, porque todas las visiones del mundo están ligadas a un determinado grupo. ¿Eh? Fíjense qué interesante que es eso. Y bueno, allí aparecen los grupos sacerdotales en las sociedades tradicionales, que al construir un discurso religioso se le da un sentido al mundo, ¿no? Y ese sentido es el propio de ese grupo, no es el sentido del mundo en sentido universal, sino que siempre está ligado a un grupo, ¿no? Que en ese momento tiene el poder, digamos, bueno, ese poder puede durar siglos también, ¿no? No es que sea tan inestable, pero Weber es un agudo observador, digamos, y conoce mucho los procesos históricos y no considera que el poder de una visión del mundo sea la única que tiene, el único que tiene validez y el único que vaya a durar, digamos, sino que puede estar sujetos a otras alteraciones.
Entonces dice, si en la existencia de varios grupos uno logra imponer su superioridad a otro u otros, se debe a la relación de poder, ¿no? La superioridad no es intrínseca, eh, y dice, no implica una disposición superior para realizar un valor universal, ¿no? Entonces, Weber concibe el poder como la capacidad de un grupo de superar o neutralizar la resistencia de otros grupos en la realización de los propios intereses. Las definiciones de Weber son así, parecen difíciles o parecen redundantes o parecen en una primera lectura un tanto confusas, pero no, en realidad son muy precisas, digamos. El poder, dice, es la capacidad de un grupo de superar o neutralizar la resistencia de otro grupo en la realización de sus propios intereses, o sea, del interés del que está ejerciendo en ese momento el poder sobre otro. Es decir, eh, un grupo militar, digamos, impone su voluntad a un grupo, a otro grupo militar, porque ese otro grupo militar no puede ofrecer resistencia al propio interés o a la voluntad del grupo que está ejerciendo en ese momento el poder, porque tiene la superioridad. Habría que ver por qué, digamos. Bueno, seguramente porque cuenta con algún recurso, el que se impone cuenta con algún recurso que el otro carece, ¿no? Ahora, la diferencia de poder es esa posesión o esa carencia, no es un valor universal para ver. ¿Mm? Entonces, también es una forma de poder poner al grupo que se subordina en función del propio interés. Eso también es una forma de ejercicio del poder. No solamente es la capacidad, es la capacidad de quebrar la resistencia que se opone, digamos. Y esa resistencia puede ser destruida o puede ser, o se puede hacer converger, pero siempre hay un interés del grupo que se impone. Eh, por eso, y cuando dice interés material o ideal, digamos, no es solamente un interés, digamos, por los recursos concretos. Cuando dice ideales, bueno, se está hablando de los discursos y de la imagen del mundo, porque eso también sirve para mantener el poder, ¿m? Como veremos más adelante. Entonces, el poder es una relación, eso también es importante, no hay un poder si uno no diferencia dos grupos, digamos. Una persona sola, aislada, en una isla donde no hay ningún otro ser humano, no ejercería relaciones de poder, porque estaría solo, digamos, ¿no? Tiene que haber, el poder es grupal, porque tampoco es un poder, digamos, que ejerce una sola persona. Habría que ver cuando se refiere al ámbito doméstico, pero el ámbito doméstico también forma parte de un conjunto, digamos, de relaciones. Entonces, el poder es una relación que resulta de la confrontación entre la capacidad de un grupo de afirmarse e imponerse a la capacidad de otros, ¿m? Sin más justificación que el mismo, o sea, que el mismo poder, y que se revela en el plano de los hechos, ¿no? Fíjense cómo es un realismo, digamos, un realismo crudo, en el sentido que él, digamos, está traduciendo una filosofía, digamos, que seguramente, esto, bueno, es hipotético, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije cuando les comenté, ¿no? En la biografía personal de este sociólogo famoso, estuvo muy presente en su vida la política, porque su padre era un político, digamos, ¿no? De fines del siglo XIX en Alemania. Y, y él tuvo una percepción, un conocimiento de cómo eran las relaciones de poder, digamos, en el seno de una élite política. ¿Mm?
Y después, bueno, lo estudió históricamente, ¿no? En el feudalismo, en la Edad Media, y eh, fue muy consciente de no solamente de la conformación del poder, sino también de la pérdida del poder. Entonces, por eso no se hacía ninguna ilusión de la perpetuidad, digamos, y tuvo la capacidad de analizarlo así en concreto, ¿no? Es una relación que deriva de la confrontación entre dos capacidades que necesariamente son asimétricas, porque si no, si hay un empate, digamos, no hay una subordinación. Entonces, y bueno, si dice sin más justificación que el mismo, está diciendo no se basa solamente en ideas de superioridad moral o discursos universales, sino que se tiene que revelar en el plano de los hechos. Bueno, a ver, no, esto ya lo vimos. Entonces, los tipos de poder se derivan también eh, siempre hay una asimetría, hay formas se concretizan en asimetrías, pero él identifica tres formas básicas que a su vez generan una diferente estratificación social, ¿no? Cuando hablamos de estratificación social, hablamos de cómo en determinadas sociedades estructuran u organizan la diferencia, ¿no? Entonces, por ahí se puede hablar hay distintas clasificaciones, ¿no? Por ahí se habla de sociedades de castas, sociedades estamentales, sociedades donde rige la esclavitud y sociedades de clases, ¿no? Pero siempre la estratificación se basa en un criterio, digamos, de diferenciación, ¿no? Y, digamos, las sociedades tienen un criterio que predomina, ¿no? A veces se combinan, pero bueno, son modelos. Y él, bueno, va a decir que en realidad hay de las diferencias de poder van a salir distintas formas de estratificación, ¿no? Eh, Él habla de un poder político-militar, ¿no? Que eso tiene que ver con una especificidad, digamos. Hay un tipo de poder político-militar. Después habla de un poder económico, ¿no? Hay un poder económico. Y después hay un poder de interpretar y simbolizar. Fíjense qué importante que es, porque ese poder de interpretar y simbolizar permite identificar grupos que tienen esa capacidad, ¿no? Y que hace rato mencionábamos que las sociedades tradicionales por ahí tenían esos grupos identificados o agrupados en el sacerdocio o en el clero, digamos, ¿no? No importa qué religión. Eh, no todas las religiones, y eso lo vamos a ver más adelante, y esto es muy interesante, tienen procesos de agrupamiento y de racionalización de un discurso que logra imponerse a la sociedad, así, o a las distintas sociedades, ¿no? No todas las sociedades lo hacen, ¿no? Y bueno, ahí ya estamos hablando de determinadas religiones, las religiones monoteístas, ¿no? Que tienen un clero y que estabilizan un dogma, un discurso, y bueno, ahí tiene que ver con eso de interpretar y simbolizar. Bueno, entonces, eh, toda forma de poder, y esto también es importante, implica identificar una serie de instrumentos y recursos, y acá viene la cuestión, ¿no? Que son apropiados por un grupo. Un grupo logra apropiarse de determinados instrumentos y recursos. Y eso es lo que va a generar el diferencial de poder
que le va a permitir imponerse al otro grupo, ¿no? Porque siempre estamos hablando, digamos, de alguna forma de imposición. Ya vamos a ver algunos matices importantes, ¿no? Porque eh, él va a hablar también va a hacer una distinción entre poder y autoridad, que es muy importante. ¿Mm? Pero bueno, el poder, hay que estudiarlo, digamos, y él hace estas tipologías, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros vimos en la parte introductoria, digamos, que en su metodología, la metodología weberiana, eran muy importantes los tipos ideales, ¿no? Y la construcción de tipologías y la comparación. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Entonces, él habla de un político, de un poder político militar, ¿m? eh, que tiene instrumentos, ¿m? Que se refieren a la coacción, a la represión, a la organización, ¿no? Ahí estamos hablando ya en muchos casos, de estructuras burocráticas, ¿no? Que organizan, digamos, el poder eh, para hacer efectiva, digamos, la emisión de órdenes válidas en un espacio, digamos, y tiene que haber una capacidad de hacerlas cumplir. Ya vamos a hablar después del monopolio de la fuerza, todos esos son conceptos weberianos. Weber, cuando hablamos, ¿se acuerdan de la orientación, digamos, de su sociología? Dijimos que el tema del poder y el Estado eran importantes, ¿no? El Estado, digamos, como una forma de poder de la modernidad, es un tema importante. Entonces, esto es un tipo de poder. Después, el tipo de agrupamiento, ¿m? El tipo de agrupamiento es el partido, ¿no? El partido, en sentido tipológico, ¿no? De agrupamiento de poder, en sentido muy general, y que a su vez genera, digamos, una estratificación, ¿no? Bueno, después, eh, acá estamos hablando del control en el poder político militar del instrumento de coacción. Que, por ejemplo, en el caso, digamos, de una horda, digamos, la estepa, digamos, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Que amenazaban las ciudades europeas centrales, ¿no? Que se estaban como desarrollando. Hablamos del siglo XIII, siglo XII. Bueno, también el manejo de la caballería, ¿no? Los pueblos de la estepa, había una élite, digamos, que eran los guerreros. Bueno, esos tenían un arma, que era el caballo, que le daba movilidad, combinada obviamente con otros instrumentos, digamos, que les permitía aparecer de golpe, este, saquear y huir, ¿no? Y en algunos casos, bueno, imponerse y controlar un territorio, ¿no? Eso fue lo que hicieron los mongoles, por ejemplo. Pero bueno, ahí hay un ejercicio del poder basado, digamos, en la capacidad de coacción, digamos, de represión con ese instrumento, digamos, formidable que era el caballo, ¿no? El caballo ha sido muy importante en la historia del poder en la humanidad. Fíjense, una de los instrumentos que le dio superioridad a los españoles en la conquista de América fue precisamente el caballo. Después, el poder económico es el poder relativo a la producción y distribución de bienes estratégicos, dice, excluyendo a otros y limitando así su autonomía. Claro, acá, bueno, hay procesos más complejos que tienen que ver con, concretamente, con la propiedad de los medios de producción, ¿m? Y eso también lo va a decir Weber. ¿M? Genera una diferencia con los que no tienen esa propiedad, ¿no? Entonces, eso va a generar una capacidad de control, ¿sí? Control de los mercados, control de los precios, ¿no? Que a su vez van a permitir una mayor apropiación de recursos. ¿M?
Y eso le va a dar más autonomía a un grupo y menos autonomía a otro, ¿no? Por ejemplo, el que tiene eso lo explica muy bien Marx. Lo que pasa es que Marx se centra ahí, digamos, ¿no? El que tiene solamente la capacidad de vender su fuerza de trabajo tiene menos autonomía que el que controla, digamos, un mercado y que es propietario de de los medios de producción, ¿no? Entonces, el tipo de agrupamiento que va a surgir de esa diferencia son las clases sociales, ¿no? Las clases sociales. Es muy, muy importante, ¿no? El hacer esa distinción, ¿no? Y después, el poder simbólico, y yo creo que en en la sociología de la cultura, y esto lo asume mucho Pierre Bourdieu posteriormente, es de los primeros. Bueno, también había un sociólogo que se llamaba Karl Mannheim, que habla que es uno de los creadores de la sociología del conocimiento. Bueno, el conocimiento está ligado a procesos ligados al poder, pero yo tengo entendido que quien con mayor claridad y primero hace una unión entre la capacidad de simbolizar y la construcción de los sistemas de símbolos y de discursos, ¿no? Que se van organizando, ¿no? Muchas veces en discursos religiosos o en discursos también que tienen que ver con narraciones de origen, digamos, y de lugar, discursividades genealógicas, es Weber, ¿no? El poder del símbolo, el poder de simbolizar, pero lo importante es que el símbolo no está solo en lo social, en la sociedad, sino que está administrado por un grupo. Eso es la clave, ¿no? Entonces, en un determinado momento, fíjense qué interesante, porque si nosotros hablamos de las religiones universales monoteístas que se han propagado y que son, por lo menos en el área ligada a Occidente, digamos, en el caso del judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿no? Uno puede pensar, esto yo lo digo en sentido en un sentido sociológico, ¿no? No tiene que ver con la asunción por parte de cada uno individualmente de una creencia religiosa, que eso es un acto privado o un acto de pertenencia a un grupo, pero bueno, no deja de ser el ámbito de lo privado. Yo lo digo en el sentido de la historia sociológica de las religiones, ¿no? Uno puede decir, bueno, la escritura, hay determinadas personas que creen que fueron enviadas o fueron dictadas por la divinidad, ¿no? Eh, y que llegaron a un determinado grupo, digamos, y que para que le fueran adoptadas, digamos, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, una divinidad que hablaba un idioma, ¿no? Es el caso del Corán, un dios que hablaba árabe, eh, o un dios que hablaba hebreo, después, bueno, un dios que hablaba griego o latín, digamos, ¿no? Eh, pero no, si uno hace un análisis histórico, va a encontrar que en un determinado momento, en el caso del Islam, esas sentencias que están en el Corán, que es obra de la divinidad, fueron codificadas y reunidas por un grupo en un determinado momento por orden de un califa. ¿M? O, digamos, el caso del Pentateuco o de la Torá, en el caso de la Biblia hebrea, bueno, también se fija en un determinado momento, ¿no? Y quedan ciertos relatos validados en un canon y otros no. Y lo mismo va a pasar con el Nuevo Testamento. La patrística los padres de la Iglesia, en un determinado momento fijan un canon, digamos. O sea que las religiones
universales que después muchas personas van a sentir, digamos, o practicar como que es la palabra de Dios, en realidad fueron discursos codificados en un determinado momento por un determinado grupo, digamos. Y ese determinado grupo, bueno, hizo un ejercicio de poder al establecerlos, ¿no? No hay ninguna duda de ello, ¿no? Bueno, eso es un caso. Después, bueno, aparecieron grupos rivales en la modernidad, cuando el conocimiento se empieza a administrar como científico, ¿no? Aparecen las sociedades científicas, se introducen otros procedimientos que cuestionan, por ejemplo, el modo aristotélico de ciencia, ¿no? Es lo que hace Galileo, y se va dando otra lógica y se empiezan a publicar de otras formas los resultados y el conocimiento se empieza a almacenar en bibliotecas de otra forma y se empieza a difundir porque aparece la imprenta. Bueno, ahí hay un quiebre en el plano de lo simbólico, pero que está siempre administrado por alguien y que tiene algún soporte. Bueno, entonces, volviendo, el poder simbólico tiene que ver con medios de interpretación y validación del propio modo de entender la realidad y los valores, imponiendo el mismo al resto, dice Weber. Bueno, eso no es solamente el modo de interpretación, sino también la impronta del propio grupo, que se conforma también como un estilo de vida, digamos, que también se puede imponer de esa forma, ¿no? A partir de cómo es simbolizado. Un prestigio, una jerarquía. Pero también la imposición, digamos, del valor simbólico. Bueno, vamos a pasar al otro PowerPoint. Aguárdenme un segundo. Achicar. Esperemos, esperemos ahí. Venga, vamos. Bien. La sociología política, ¿no? Bueno, recién estuvimos hablando del... Eh, Sí, Más o menos no puedo ver, o sea, veo como una parte de la pantalla, no sé el resto. ahí se ve. Mm. Sí, se ve cortado, Claro, Omar, se se ve ve como solo una parte, cortado. A ver, cortado al vamos a medio. empezar de vuelta. Dejar de compartir. Porque hay que abrir tiene que estar abierta ahí la está cargando. A ver. Vamos al Zoom, compartir. Acá. Ahí. Ahí se ve. Bueno. Bueno, poder y dominación. Bueno, nosotros recién vimos una tipología del poder, habló de esos tres poderes, pero cuando él hace una aproximación, digamos, y se acerca más al fenómeno del poder, va a decir también que el poder puede afectar a muchas, puede estar difuminado en diferentes relaciones sociales. Y para hablar específicamente de lo político, hace una distinción entre poder y dominación. Entonces ahí entra eh, en la cuestión de la legitimidad del poder y en el concepto de autoridad, ¿no? Y la diferencia entre poder y autoridad
Quiere decir que en la autoridad hay como un ejercicio de la dominación, como un poder más específico, ¿no? Situado en el ámbito de lo político. ¿Mm? Entonces, el poder social en general se constituye, digamos, dice, ¿no? A partir del acceso privilegiado de grupos a recursos, que son medios de coacción, producción y simbolización. ¿Mm? El poder se da también cuando los sujetos interactúan, ¿m? Confluyen los intereses y excluyen en función de los intereses de los demás. Eh, Algunos tienen, digamos, en esa relación uno de los dos se impone. Ahora, el poder, dice, es una relación muy general, este, que es necesario acotar y para hacerlo al ámbito específico de lo político, él va a hablar de dominación o de dominio. Ustedes saben, bueno, esto yo lo pongo acá porque lo van a ver así en la bibliografía, no solamente en los textos de él, sino que la bibliografía general sobre Weber reproduce los términos, digamos, que él utiliza en alemán, ¿no? Entonces, la diferencia entre poder y dominio, poder es Macht y dominio es Herrschaft. Fíjense cómo, por ejemplo, acá vamos a la etimología. Dominio viene de dominus, que es señor. La palabra señor en latín es dominus. Por eso está en la misma raíz que la palabra domingo, el día, ¿no? Porque el día del Señor, entonces de ahí viene. Y en alemán, Herr quiere decir Señor, digamos. Por ejemplo, Herr tal, Herr profesor, señor profesor, se dice Herr, ¿no? Entonces la idea de Schaff lo hace así como un sustantivo abstracto, ¿no? Entonces, el dominio es una relación de poder más duradera y estable que estructura la relación entre grupos de una sociedad y implica ya en la definición de dominio encontrar obediencia en un grupo frente a mandatos específicos. Entonces ya hay como empieza a hablar de obediencia. Cuando ya hay obediencia es como que es una relación más circunscripta, digamos, no es la mera imposición, ¿no? Fíjense qué importante. Entonces, él va a decir después que para que haya dominio tiene que haber una voluntad manifiesta del dominador, que le llama mandato, con intención de influir en un comportamiento específico, digamos, de los dominados, y tiene que haber una evidencia del acatamiento. ¿M? Entonces, bueno, hay una relación de mandato y obediencia, y eso implica de por sí una relación de autoridad. Ahora, ¿qué pasa? En la relación de autoridad no puede operar, porque esto está hablando de una relación duradera, una relación estable en el tiempo. No puede haber entonces una amenaza permanente de coacción. Si bien eso puede suceder en regímenes de terror, también hay otros que adhieren a ese régimen, digamos, ¿no? Que entonces está operando igual la legitimidad. No puede ser permanentemente una relación de coacción violenta porque sería inestable, digamos, y de poca duración. Entonces, eh, tiene que haber otros componentes. ¿M? Entonces, ahí habla de la relación de autoridad y de la legitimidad, la relación legítima, ¿no? Entonces, él dice que va a haber distintas formas de obedecer. Cuando se dice obedecer es a partir de una aceptación voluntaria de ese orden, digamos, lo que se traduciría en un mandato, digamos. Y dice, él distingue una forma rutinaria, digamos, una forma reflexiva o por cálculo, que muchas veces se asimila a una obligación moral, y otra que puede ser
por un sentido, digamos, meramente de pertenencia. Pero la legitimidad, va a decir, no es, y va a distinguir tres formas, ya vamos a ver la tipología, no es una cualidad innata, diría, o intrínseca de un ordenamiento político, sino que la legitimidad, y esto también es muy importante, la legitimidad se obtiene, se adquiere y se pierde también, ¿no? Fíjense, él tiene hay una vieja tradición, digamos, de las mutaciones de los regímenes, ¿no? Que remite al pensamiento clásico, que se basaba en una temporalidad cíclica. Está en Platón, está en Aristóteles. Eh, los sistemas, los regímenes políticos están sujetos a corrupción. Se basan en una naturaleza humana corrupta, digamos, eso también atraviesa la Edad Media, ¿no? Y después, bueno, también está esa inestabilidad del régimen, está también en Maquiavelo, ¿no? Y la vuelve a retomar Weber, digamos, a fines del siglo XIX. ¿No? Por eso también políticamente la sociología política de Weber es muy interesante, ¿no? Remite, digamos, al pensamiento clásico en ese sentido, ¿no? Entonces, a ver, iluminación. Eso ya lo dijimos. A ver, la dominación, tiene que haber un grupo. Vamos, estructura de dominación. Bueno, para que haya dominación, ¿se acuerdan que estamos hablando de dominación como una relación donde hay un mandato específico y una obediencia? Bueno, eh, y eso tiene que ver con relaciones estables o medianamente estables. Él dice que hay, digamos, estructuras de dominación. ¿No? Entonces, la dominación requiere alguna forma de cuadro administrativo para ejecutar los mandatos y requiere poder de mando sobre el personal administrativo. Dice, el nivel mínimo se mantiene en sociedades pequeñas, pero la tendencia es hacia la especialización y a la formación de un funcionariado. Fíjense qué importante. Eso tiene que ver con el origen del Estado. Inclusive en el periodo feudal europeo, donde no hay un Estado monopólico o centralizado, sino que hay una difuminación, digamos, de microestructuras que se basan en relaciones personales, determinados señoríos, determinados dominios, digamos, valga la redundancia, ¿no? Donde están los señores, o donde están los que tienen una titularidad, digamos, de rey, porque hay reyes, ¿no? Que tienen su pequeña corte, que no tienen un dominio público, porque no está conformado lo público, sino que hay una lógica jurídica también y tradicional que es privada, ¿no? La casa, digamos, cuando se habla de fíjense como cuando se habla de una casa como una dinastía de reyes, está haciendo referencia al dominio privado. Y de hecho, cuando se hacen, por ejemplo, matrimonios entre distintas dinastías y combinaciones, está privando una lógica privada, ¿no? Después, bueno, se va diferenciando y el poder monárquico va quedando como símbolo de una nación, pero previamente a eso ejercían un dominio privado sobre determinados espacios, digamos, que después se iban a conformar como territorios. Bueno, esa casa, digamos, que tenía necesariamente una administración doméstica, tenía, por ejemplo, servidores en situación de dependencia que, no tengo otra palabra, administraban ese patrimonio, porque tenían que cobrar el tributo, digamos, de los que estaban ligados a la tierra, del campesinado, que por ahí podía ser
en especie, ¿no? Porque no estaba desarrollada de la economía monetaria. Pero bueno, esa especialización, digamos, es un protofuncionariado. Y después cuando se fueron extendiendo las estructuras y se empezó a usar derecho romano, y se empieza a alfabetizar un poco más, digamos, la población, eso conforma, digamos, como una mini burocracia, digamos, en un dominio. Después eso se va a extender y bueno, cuando se va centralizando, termina siendo un estado. Pero siempre hay una estructura de dominación. Entonces, la dominación requiere, dice, un cuadro administrativo para ejecutar los mandatos, digamos. Ahora, dice, requiere poder de mando sobre personal administrativo. Claro, porque si el personal administrativo hace lo que quiere, no se conforma como estructura de poder. Y de hecho, uno de los problemas del feudalismo es que quienes administraban partes del patrimonio en esa estaba mediado por la relación feudo-vasallática, se autonomizaban, ¿no? Empezaban a darle el cargo a los hijos, ¿no? Cuando se empieza a heredar el cargo, esa estructura se quiebra para el que para quien la introduce primero, pero se van como conformando micropartículas de poder en distintas partes, ¿no? Eso en algún momento se quiebra con la centralización, ¿no? Entonces se va formando un funcionariado, ¿no? Para administrar el poder. Bueno, las organizaciones administrativas, dice, están constituidas por personas que están habituadas a recibir órdenes, están interesadas en el mantenimiento del régimen de dominación vigente y participan de la dominación. Es decir, que estas personas de la estructura administrativa se benefician de alguna forma de esa estructura porque pertenecen a la misma. Y en el momento en que no lo hagan, es porque van a servir a otro señor o porque se van a autonomizar, pero, y bueno, y la autoridad originaria se va a quebrar. ¿M? Y después dice, como digamos, los dominadores tienden a ser pocos, se diferencian en la forma en que distribuyen su poder de mando en el aparato. ¿M? Y puede variar, digamos, el principio en el que se funda la obediencia, digamos digamos que eso también puede variar, ¿no? Pero siempre hay una diferenciación en lo que dice Weber, ¿no? Una diferenciación con el resto que obedece, ¿no? No puede estar mezclado. Bueno, después, esto lo vimos, bueno, sí. Entonces, vamos por partes. Vamos repasando. Entonces, bueno, relaciones de poder implican la apropiación de algún instrumento, de coerción, de obtención de recursos económicos y de simbolización. Todo poder requiere alguna estructura administrativa, ¿no? Ahora, el poder tiene que estar fundado en la aceptación del orden, y ahí viene la legitimidad y cómo el poder se transforma en autoridad. Y acá viene, digamos, lo, lo más importante o algo muy importante de la teoría sociológica de la sociología política de Weber, que es que esa forma de autoridad y de aceptación del orden, ¿m? Tiene tres formas básicas. Fíjense cómo acá se vuelve a la idea de el sentido otorgado, ¿m? Porque en definitiva la autoridad se va a sostener en sistemas de creencias, ¿m? Creencia en que la autoridad está constituida de tal forma y eso hace que
los sujetos entiendan y le den sentido, digamos, a esa autoridad y acepten esa autoridad porque están creyendo en ella. ¿Mm? Entonces, él dice que hay tres tipos: ¿Mm? La dominación tradicional, la dominación carismática y la dominación racional legal. Estos, digamos, hay que hacer una aclaración. Esto es una tipología. No, digamos, no se dan en sentido puro, estrictamente puro. En algunos casos sí, digamos, pero tendrían que ser grupos muy pequeños. Eh, no se dan en sentido puro, sino que se pueden combinar. Y no tienen un sentido cronológico estricto, pero las tres formas pueden cumplir un ciclo, pueden cumplir un ciclo y están sujetas a transformación. Y todas tienen un punto débil, todas tienen un punto débil que las puede llevar inclusive al colapso. ¿Mm? O sea, Weber, como les dije hace rato, tiene aguda percepción, digamos, del proceso histórico, digamos. De hecho, es como lo que hace Weber muchas veces es una sociología histórica, ¿no? Porque no va a hablar, en eso es muy diferente a Durkheim. Durkheim construye la tipología a partir de casos extremadamente puros. Por eso cuando habla de la sociología de la religión va hacia el tótem, digamos, porque en el tótem ve un aislamiento y una pureza, digamos, de la forma religiosa. El método de Weber es completamente distinto. Es un método histórico, comparativo, y construye la tipología a partir de una multiplicidad de casos, pero las va ejemplificando, digamos, ¿no? Entonces, son completamente distintos, pero bueno, los dos son muy interesantes. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de los tipos de acción? ¿Se acuerdan que había una acción racional, digamos, con arreglo a valores, con arreglo a fines? Había también una acción de tipo emocional y una acción tradicional. Bueno, en alguna medida, él retoma eso acá y va a hablar de una dominación tradicional, ¿no? La dominación tradicional, dice, se funda en la creencia en el carácter legítimo de una autoridad que ha existido siempre. ¿Mm? Entonces, lo que le da valor, lo que le da vigencia y lo que hace que una autoridad sea obedecida, aceptada y cumplida en la dominación tradicional es precisamente el hecho de que ha existido mucho tiempo. Entonces, como ha existido siempre, eh, no se debe cambiar y es parte, digamos, de un ordenamiento que es aceptado, digamos, ¿no? Porque está anclado precisamente en la historia y en la tradición. Bueno, él después va a dar ejemplos, por ejemplo, de autoridad tradicional. Una autoridad tradicional típica es, por ejemplo, los reyes del antiguo régimen, anteriores a la Revolución Francesa, anteriores a la idea de soberanía popular. Digamos, tenían su autoridad imbuida por mandato divino y también por mandato de la misma tradición, porque son dinastías que habían gobernado siglos. ¿M? Son dinastías que habían gobernado siglos. Esa forma de dominación también tiene eh, sus estructuras que están ligadas al ámbito señorial, digamos, al principio. Después, bueno, se van especializando, pero bueno, como dijimos hace rato, al no ser puras,
se pasa, digamos, de lo que sería un ámbito doméstico a un ámbito más complejo, digamos, con una burocracia en el proceso, digamos, de formación del Estado. Pero bueno, es una autoridad típica de las de sociedades tradicionales donde, por ejemplo, las sociedades gobernadas por grupos sacerdotales, por ejemplo, el judaísmo rabínico, digamos, cuando se produce la caída, digamos, del templo en el año 70, digamos, que el judaísmo queda sin autoridad política, digamos. Bueno, emerge con el tiempo un judaísmo rabínico que está precisamente gobernado por los rabinos, digamos, ¿no? Bueno, ese es un caso típico de dominio tradicional. Eh, Hasta, digamos, que se integran, digamos, en formas, digamos, de otras sociedades. Eh, También hay un modelo que se da en algunas sociedades también más reducidas, ¿no? Como por ejemplo los consejos de sabios, consejos de ancianos, la gerontocracia, ¿no? Él dice la gerontocracia. Pero es típica también del feudalismo, ¿no? Del feudalismo que se basa en relaciones tradicionales, perdón, en relaciones personales, ¿no? De lealtad personal. Y precisamente el punto débil de la dominación tradicional es que al no tener un cuadro administrativo especializado con su propia lógica, ¿no? Y su propio valor y recursos considerables, tiende a la dispersión, digamos, y a la privatización, digamos, de los recursos. Entonces, un señor feudal recibe un feudo, que es como un área, digamos, de un espacio, digamos, con los recursos económicos, con los campesinos, supongamos, para vigilar una frontera, y esos recursos le sirven para cumplir esa función. Con el paso del tiempo, digamos, le termina legando esa función a un hijo, o a los hijos, o a los nietos. Y al haberse muerto la persona que le otorga ese feudo y ya tener otro heredero, bueno, la situación se complica porque al ser relaciones personales tienden a debilitarse, digamos, con la muerte de las personas y eso, bueno, se termina haciendo como un poder similar al del señor que le otorgó el feudo, pero autónomo, ¿no? Entonces, eso atomiza más el poder y genera guerras privadas, ¿no? Ustedes saben que el feudalismo, pese a que no había Estado, que el Estado, ustedes saben, hace como un monopolio de la fuerza, concentra la violencia, porque empieza a haber como un ejército, digamos, ya no es un ejército de mercenarios. Pero el periodo feudal es extremadamente violento, por eso, pero es una violencia de tipo privada, digamos, pelean por todo, porque no hay un centro, digamos, ¿no? La iglesia morigera un poco, digamos, con cuestiones así de tipo moral y dentro de lo que es las obligaciones del evangelio, ¿no? Bueno, pero eso bueno, estructura mucho la sociedad, la iglesia en ese momento. Pero bueno, el feudalismo es muy violento por eso, porque no tiene un centro, pero tiene que ver con eso, con que el poder se va autonomizando. Después, bueno, la dominación carismática también es muy importante y muy interesante. Está tomada concretamente del liderazgo religioso, digamos, del liderazgo religioso y de allí se traslada, digamos, Weber construye una tipología muy interesante a partir de ese modelo, ¿no? Y la dominación carismática, dice, se basa en la creencia en las cualidades singulares de un líder, ¿no? Es un liderazgo que irrumpe muchas veces en situaciones de crisis y conforma también muchas veces una fuerza revolucionaria
frente a la tradición, o sea, que quiebra una tradición, pero que finalmente se tiene que estabilizar mediante lo que él llama la rutinización. Hay un concepto muy interesante que es la rutinización del carisma, ¿no? La rutinización es cuando el carisma se administra y se establece un dogma y se establece una sucesión en un núcleo de seguidores. El problema que tiene el carisma, digamos, de todas las formas de poder, la más inestable es la carismática. ¿Por qué? Porque está ligada a una sola persona. Y el carisma no se hereda. Ese es el problema del liderazgo carismático. El problema de todo liderazgo carismático es la sucesión, digamos, ¿no? Porque ustedes saben que la vida de una persona es finita, digamos. La vida de una persona es finita. Y si esa persona tiene un liderazgo singular, único, inimitable, por los valores intrínsecos de sabiduría, poder, digamos, claridad en la visión, digamos, y por los logros que ha realizado, sea lo que sea, digamos, no, en algún momento esa persona se va a morir. Y hay formas de mantener ese legado, pero bueno, ya eso ya implica un proceso de rutinización, porque cuando ya se quiere mantener el legado, se tiene que recurrir a otro tipo de simbolizaciones. Se han probado muchas cosas, por ejemplo, embalsamar los cuerpos. En nuestra historia nosotros tenemos también un caso de embalsamamiento, digamos. Se embalsamó, por ejemplo, el cuerpo de Eva Perón. Eva Perón tenía un liderazgo de tipo carismático, inclusive más que Perón, ¿no? Bueno, Perón también. ¿Eh? Después ha habido en la historia, sí, muy ligados a épocas de crisis, digamos, y de transgresión, ¿no? De allí está tomado, pero siempre se llega un punto, y eso lo dice Weber, hay que comer, digamos, ¿no? Los seguidores pueden tener momentos de arrebato, de éxtasis, digamos, por lo que hace, digamos, y puede haber un sentido momentáneo de comunidad y de fusión y de proyección, digamos, en ese líder, pero en un determinado momento, bueno, hay que generar recursos, hay que trabajar, hay que comer, y hay que mantener la autoridad. Entonces, eso lleva a la rutinización, por un lado. Y cuando el líder se muere, si no está establecida cierta rutinización, digamos, de cómo se va a administrar la sucesión, puede haber una crisis importante y puede haber una hasta guerra civil, y de hecho ha pasado, digamos, ¿no? Cuando no hay un acuerdo sobre el sucesor, eh, que también se ha dado a nivel, digamos, del liderazgo tradicional, cuando, por ejemplo, un rey tiene dos hijos, y por eso se pone la primogenitura, se le da una prioridad, pero no siempre hay acuerdo, y a veces puede haber guerra entre hermanos, pero que son herederos de un padre. Eso en el liderazgo tradicional. Pero a nivel carismático puede suceder también, ¿no? Que empiecen las guerras civiles entre sucesores. También hay nosotros hace muchos años en la materia sociología leíamos una novela, la dimos hace muchos años para leer, para hacer un práctico, de un autor que se llamaba Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, un autor latinoamericano, peruano, muy importante, muy cuestionado, digamos, por sus posturas políticas, por algunos, pero muy buen escritor. Bueno, escribió un libro que se llama La guerra del fin del mundo, eh, que está ambientada y tiene una base verídica, ¿no? eh, en Brasil, ¿no? En el nordeste de Brasil, en el Sertón. Allí hay un santón, digamos, que hace como
resiste, digamos, al Estado republicano brasileño a fines del siglo XIX, resiste la imposición de la autoridad y arma como una comunidad aparte con otras reglas y resiste hasta varias expediciones militares, digamos, se organizan militarmente hasta que finalmente son sometidos. Y bueno, ese era un tipo hubo una abolición del dinero que circulaba en Brasil, digamos, y se estableció otro sistema y se estableció un sistema de vida comunitario, digamos, ¿no? Había no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, es una persona que existió, ¿no? Y en un periodo de tiempo, eh, digamos, hizo como una comunidad que no aceptaba el dominio territorial del poder del Estado de Brasil, ¿no? Eso también tiene una historia en Brasil, ¿no? También hubo, antes, mucho tiempo antes, hubo lugares donde se conformaron comunidades de esclavos, ¿no? Que se llamaban quilombos, ¿no? Y que también se escapaban de las plantaciones y, bueno, y resistían, digamos, a quienes mandaban a someterlos, ¿no? Que eran de la corona en ese momento, la corona portuguesa. Entonces, bueno, también hubo líderes de ese tipo, ¿no? También hubo una sublevación en el nordeste, digamos, pero, digamos, eran esclavos musulmanes, digamos, ¿no? Que habían sido trasladados de África. Eso también se dio a principios del siglo XIX. Eso por darle un ejemplo latinoamericano, pero a nivel de secta religiosa también hay a veces un liderazgo de tipo carismático, ¿no? Porque de hecho tiene que ver con una conformación a partir de un círculo, digamos, de creyentes. Y eso también es muy, muy, muy propio de la dominación carismática, ¿no? Después, bueno, como les dije hace rato, había como estas son tipologías que no se dan en estado puro, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de un liderazgo político, como en el caso del papado, ¿no? De la religión católica, se combinan, es un caso que yo diría que se combinan los tres, ¿no? Porque es como una monarquía electiva que se basa mucho en la tradición. Pero ¿qué pasa? El Estado del Vaticano es un Estado, entonces también tiene la dominación racional legal, tiene una burocracia, digamos, tiene una guardia, digamos, no es una guardia militarizada, pero sí que es como una policía. Y hay papas, ahí varía, ¿no? Que tienen también carisma, digamos, lo tuvo. Por ejemplo, el caso de Karol Wojtyla, el Papa polaco, digamos, tuvo cierto. Después anteriores también. Y bueno, y el Papa argentino también, yo diría que tuvo cierto carisma. El recientemente fallecido, tenía cierto carisma, ¿no? Entonces, bueno, ahí se da una combinación. Y después, bueno, hay muchos ejemplos históricos, digamos, de liderazgo carismático, digamos, que implican como una conformación de una comunidad simbólica, ¿no? De adhesión, ¿no? En función, digamos, de lo que se proyecta en el líder. Ciertos liderazgos, por ejemplo, los regímenes comunistas de Europa del Este, podría ser, bueno, en los Balcanes, diría yo, ¿no? En los Balcanes, Tito, Joseph Broz Tito, en la Yugoslavia, que es un país que desapareció porque se fragmentó, estaba conformado por distintas unidades distintas, ¿no? En Albania, Hoxha, en algún sentido el estalinismo fue más impuesto que sentido, no sé, habría que ver. Y bueno, y después está el caso del hitlerismo, el caso de Hitler también se puede asimilar a un liderazgo de tipo carismático. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? La dominación racional legal también es muy importante porque acá entramos en un modelo que es el modelo burocrático, que también es típico ideal y que conforma
el Estado moderno, ¿no? Entonces, acá aparece un componente de la modernidad, el tema del Estado, el Estado como ordenador del mundo. Ustedes fíjense cómo eso sigue operando. Digamos, nosotros no podemos concebir un mundo sin estados, ¿no? Fíjense cómo, si bien en un determinado momento, a partir de la década del 90, se empezó a hablar del declive de las soberanías, digamos, porque se fueron dando otros procesos que escapaban a la lógica del control del Estado, como había sido antes, pero el Estado sigue estando como ordenador, es el ordenador supremo, digamos, del sistema internacional todavía. Y a nivel interno, también, no hay espacio del mundo que no esté, eso terminó en el siglo XIX, que no esté bajo la órbita de algún tipo de Estado. Si bien pueden ser muy distintos, el grado de poder y de eficacia y de cómo está estructurado internamente, el Estado es un parámetro ordenador. Por eso es importante eh, verlo así. Y Weber, de hecho, propone una definición de Estado, ¿no? A partir del monopolio de la violencia legítima, ¿no? Y es un término, una definición muy, muy conocida, ¿no? Por eso, uno de los núcleos, digamos, de la sociología de Weber, tan importante es esta cuestión del poder y concretamente el Estado. Entonces, en la dominación racional legal, la validez de las órdenes o mandatos se basa en estar emitidas o realizadas a partir de reglas de procedimiento eh, emanadas o producidas por individuos autorizados a partir, digamos, de la aplicación también de normas legales. Y la obediencia, digamos, no está centrada en un individuo particular o que la orden emane de un determinado individuo, sino que se acepta y se obedece porque cumple, digamos, con los reglamentos y con el reglamento que está aceptado como válido. Es un poco circular la dominación racional legal, porque en realidad una regla vale porque es conforme a las reglas, digamos, se podría decir. Pero bueno, esas reglas han sido establecidas por la autoridad validada previamente, por la autoridad competente, y ha seguido un procedimiento. Es decir, por ejemplo, doy siempre el mismo ejemplo. Una ordenanza municipal tiene que ser acatada, digamos, ¿no? Por ejemplo, una que restringe, por ejemplo, la velocidad de circulación en una determinada zona de la ciudad, ¿no? Si no se cumple, bueno, puede haber un agente de tránsito que se sanciona con una multa, ¿no? Que después va a un tribunal municipal y se tiene que hacer el descargo o pagar para cerrar el procedimiento. Ahora, ¿por qué hay que obedecer esa ordenanza? Y porque esa ordenanza, para que tenga validez, primero tiene que ser publicada. Segundo, tiene que ser emanada del órgano competente, digamos, para eso, el Consejo Deliberante. Y para que valga también, tiene que haberse reunido el Consejo. A su vez, tiene que estar conformado por miembros que fueron electos democráticamente y que esa elección haya tenido validez. O sea, no tendría validez una ordenanza de un consejo en el cual sesionaron dos personas. Digamos, porque tiene que haber un número, digamos, tiene que haber un quórum que le dicen, ¿no? Para que se pueda tratar a su vez, esa ordenanza tiene que haber sido propuesta antes por un bloque, tiene que haber sido, o por el Poder Ejecutivo Municipal, y tiene que haber sido tratada en comisión, etcétera, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de procedimientos que hacen que esa ordenanza tenga valor, o tenga validez, mejor dicho. Y bueno, y si tiene validez hay que acatarla. Pero son todos procedimientos legales que van constituyendo también un corpus así normativo que hacen que
lo que uno obedece tenga esa... Después, bueno, se va conformando también, ¿no? Entra, obviamente, en una rutina, en una tradición, pero en realidad el origen, digamos, de la validez es el correcto procedimiento legal, digamos, ¿no? Bueno, esto ya lo explicamos, el liderazgo carismático. ¿Mm? No sé si se hincapié en, en el contexto de crisis, ¿no? El liderazgo emerge en contexto de crisis. ¿Por qué será? Y precisamente al centrar en una persona y apoyarse en las cualidades y en la calidad intrínseca singular de esa persona, lo que se está dejando de lado precisamente son las estructuras previas, ¿no? Por eso opera así, digamos, ¿no? Bueno, eso ya lo dijimos. La dominación tradicional también, hablamos del patrimonialismo, del feudalismo. ¿Mm? Eso después ustedes lo pueden, se puede ver así con más detenimiento. Bueno, eh, la dominación legal y el Estado moderno. El Estado moderno, hablando de la dominación legal, ya es como, entra dentro de lo que se llama la dominación racional legal. eh, Dice que el Estado se funda en la monopolización de los medios de dominación y administración. Eso es muy importante el tema del monopolio. Ahora, ustedes saben que el monopolio que conforma un Estado implica necesariamente un proceso de expropiación de funciones que antes están cumplidas por otros agentes. Y eso es típico del feudalismo, donde está disperso el poder. O donde, por ejemplo, las monarquías, que primero dinamizaron, las monarquías europeas, dinamizaron ese proceso de centralización, pero para hacerlo tuvieron que quebrar ciertas resistencias. Por ejemplo, la nobleza. La nobleza porque la nobleza acaparaba funciones, funciones que tenían que ver con validar su prestigio, funciones por ahí que eran militares, ¿no? Entonces, al haber un ejército conformar un ejército profesional, bueno, chocaba con la lógica del estamento. Entonces, el estamento noble se queda circunscripto en una corte, eso lo analiza muy bien Norbert Elias, y se van conformando también, por un lado, un ejército más profesional y una administración más profesional. Ahora, para que haya un ejército más profesional y una administración más profesional, se tienen que obtener más recursos. Y eso lo otorga la posibilidad también de una economía monetaria, pero que también se van captando más recursos de la sociedad. Entonces se mejora la tributación, ¿no? Entonces, un sistema de tributación centralmente dirigido es fundamental para que funcione, digamos, un Estado. De hecho, nosotros tenemos tres sistemas en nuestro país, porque está el nivel nacional que le llamamos nosotros, que es el Estado federal, que tiene sus tributos. Ustedes saben que hay tributos que son nacionales, ¿no? Hay tributos que son nacionales y provinciales compartidos, como por ejemplo el IVA. Pero hay algunos que son nacionales, por ejemplo, las retenciones que se ha hablado ahora, son nacionales. Pero hay impuestos provinciales, por ejemplo, ¿no? Que son ingresos brutos. Y hay tasas municipales, ¿no? Entonces, cada estado requiere necesariamente un sistema de tributación, si no, no tiene forma. Y a su vez, ese sistema de tributación implica también procesos de regulación y de administración, ¿no? Porque ahí tiene que haber alguien que recaude, pero también tiene que haber, a veces, la capacidad de imponer se basa en criterios que se tienen que delimitar previamente y para eso también hay que administrar. Tiene que haber un catastro. Por ejemplo, si el impuesto va a ser la propiedad, tiene que haber un registro de la propiedad. Ahora, si el impuesto va a ser
Al comercio, bueno, ahí tiene que ver con controlar el tráfico, digamos, ¿no? Ahí aparece el tema del contrabando, aparece el tema de la aduana, de las aduanas, ¿m? Que están muy presentes en los conflictos de nuestra historia, ¿no? El control de la aduana, que estaba en Buenos Aires. Bueno, creación de una fuerza militar estable, centralmente dirigida a disposición de una autoridad central de gobierno. Eso también es fundamental, porque eso es lo que va a hacer aplicar la ley y va a permitir controlar el territorio. Fíjense cómo la Argentina eso lo va a lograr a fines del siglo XIX, en el 80, en la presidencia de Roca. Ahí está también el tema de la ocupación del espacio patagónico, chaqueño, el fin de la frontera y también el sometimiento del interior, digamos, de las fuerzas de lo que se llamaba la montonera, por ejemplo, ¿no? Que eso tiene muchos periodos en nuestra historia, bueno, pero eso tiene que ver con un ejército centralizado, que el ejército se va a centralizar recién en la Guerra del Paraguay y después este, se va a dar finalmente, digamos, la unificación de la autoridad nacional en nuestra historia, ¿no? Pues, el caso de la historia europea es mucho más larga, digamos, pero bueno, sirve igual de modelo. Dice acá viene, no, perdón, estábamos acá. Hablamos del Estado recién, ¿no? Bueno, se me fue. Bueno, pero vamos a la burocracia. A la burocracia. La burocracia, digamos, cuando hablamos del Estado, bueno, nos lleva a la burocracia, que la burocracia es digamos, modelo típico ideal. Muchas veces se utiliza en sentido peyorativo, pero burocracia es constitutivo como organización del mundo moderno, porque la burocracia está en la empresa, está obviamente en el Estado, está, por ejemplo, en instituciones como la universidad. Nosotros no podríamos funcionar como universidad sin burocracia. La ciencia, digamos, tiene que ser administrada con burocracias, con las universidades, con el CONICET, con los distintos sistemas. Todo requiere burocracia porque lo que hace la burocracia es administrar los recursos y validar, digamos, ¿no? Por eso es tan importante. Eh, ejemplo, el Estado tiene un montón de repartimientos que obviamente conforman distintas burocracias, ¿no? Y obviamente, recién hablábamos del nivel nacional, provincial y municipal, y cada uno implica una burocracia, ¿no? De distinta calidad, de distinta calificación, de sus integrantes, todo lo que ustedes quieran, pero es importante. Y de hecho, la universidad misma, las facultades, digamos, tienen su propia burocracia y la universidad como universidad también. Todo lo que es rectorado implica una burocracia y cada facultad, ¿no? Después están los institutos de investigación, todo lo que ustedes quieran, pero siempre hay, digamos, un núcleo que administra, digamos, esos recursos. Entonces, ¿qué es la burocracia? Y ya se nos está terminando el tiempo y nos falta un tema todavía, que lo vamos a dar después o ya vamos a ver. Dice, es una organización continua de funcionarios. ¿Mm? Funcionarios implican los cargos, ¿no? Y dice, cada cargo tiene una esfera de competencia limitada que implica funciones y la autoridad para llevarlos a cabo. Por ejemplo, el sistema de estudiantes, ¿no? Lo que se llama la vieja sección alumnos o sección estudiantes. Ahí, digamos, bueno, es una oficina, tiene sus integrantes que cumplen las tareas, y bueno, ahí se lleva los registros de inscripción, digamos, en cada facultad, y los registros de los exámenes, y se va registrando, digamos, los pasos que van dando cada estudiante en su trayecto, digamos, de estudio.
digamos, ¿no? Van quedando las notas y después, bueno, digamos, de esa oficina, que se trasladará los datos a otra oficina, pero de allí en definitiva va a salir el legajo de si ese estudiante ha cumplido, digamos, con los requisitos para egresar, por ejemplo. Hay otra sección, digamos, que es, por ejemplo, concursos, digamos, donde ahí se anotan los postulantes a ocupar los cargos docentes. Hay otra sección que es posgrado, hay otra sección que tiene que ver con el personal, una sección muy importante, personal. Ahí están los legajos de cada empleado, cada docente de la universidad. También hay otros que no son docentes, pero que también son empleados. Y allí están los legajos, digamos, de en qué momento entró, digamos, todos los datos laborales. Después hay otra sección que es la de los recursos financieros, que tiene que ver con el pago de los sueldos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cada cargo tiene una esfera de competencia, ¿no? Entonces, en cada oficina hay uno que hace una cosa, digamos, no es que todos hacen todo. Se pueden rotar, digamos, pero hay una función, digamos, ¿no? Delimitada, que está relacionada a ese cargo, eso es lo importante. Los cargos están organizados en un sistema jerárquico, sí, también digamos, hay un responsable, digamos, y hay personas que están, digamos, jerárquicamente por debajo. ¿M? Ahora, esa jerarquía obviamente es en la funcionalidad, digamos, no tiene que ver, se sale, digamos, perdón, se sale de la oficina y eso ya no rige más, obviamente. Bueno, pero es un sistema jerárquico. Los cargos pueden implicar cualificaciones técnicas, sin duda hay cargos que, por ejemplo, los del sistema informático, bueno, son informáticos, digamos, no entra, digamos, muchas veces los cargos son por concurso, entonces, bueno, ahí se filtra la capacidad técnica. Generalmente, para un cargo administrativo mínimo, hay que saber leer y escribir, digamos, eso, digamos, quienes acceden a esos cargos. Eso, bueno, está muy difundido en nuestra sociedad, pero no siempre fue así, digamos, ¿no? Si nosotros nos vamos al siglo XIX, ya tener formación en lectura y escritura habilitaba para integrar cargos importantes en el Estado, digamos, ¿no? Ni qué decir tener formación jurídica, ¿no? En derecho. Ya era habilitaba para ser gobernador directamente. De hecho, no todos los gobernadores eran abogados. Eh, Otra cosa muy importante es que el personal que ocupa los cargos no es dueño de los medios de producción o de trabajo de la organización. Eso también está separado, lo privado, personal de lo público, ¿no? O de la organización, ¿no? El cargo es de la organización, no es de la persona. Eso no se daba cuando estamos hablando de un régimen patrimonial, ¿no? Donde hay una fusión, digamos. Tampoco se le permite que al titular de un cargo se apropie de su posición, que pertenece también a la organización. Ustedes saben que en el antiguo régimen había compraventa de cargos. Por ejemplo, en Francia muchos cargos se compraban. Eso era por las necesidades este, financieras de la corona. Ahora, no obstante eso, esto es un modelo. No, está bien, no existirá la compra-venta de cargos, pero muchas veces el cargo se otorga en un sentido político, ¿no? Cuando se habla del clientelismo político, los cargos se entregan para un beneficio político de quien lo entrega, ¿no? Y el que lo recibe implícitamente al ocupar el cargo un beneficio económico, ¿no? Porque por ahí no tiene otra posibilidad de tener otro trabajo. Entonces, eso sería como una lógica privada que también se da, pese a que es el dominio de lo público. Eso es muy propio
ciertos estados, muy, muy común en América Latina y también en nuestro país, y también se ha dado y se da en nuestra provincia. Después, otra cosa muy importante, los actos administrativos, decisiones o reglas se formulan o graban por escrito. Bueno, eso incluye actualmente lo que sería el formato digital, porque lo que cambia es el soporte, pero la lógica es la misma. Antes iba todo al papel, pero es parte, digamos, del proceso de validación. Ustedes, ¿por qué piensan que se tiene que quedar registrado, digamos? Y porque es lo que le va a dar validez a la decisión, digamos, ¿no? El registro escrito es lo que va a demostrar que se ha cumplido con el procedimiento. Si se dice verbalmente, eh, una parte queda incompleto, digamos, el circuito que hace digamos, un legajo, un procedimiento, se tiene que cumplir como previamente se ha establecido. Y para poder validarlo, tiene que estar registrado. Y para estar registrado, tiene que estar por escrito. ¿No? Nuestra sociedad no se ha inventado otra cosa. Tiene que estar por escrito. Cambiará el soporte, pero sigue siendo por escrito. Si no, no hay forma, digamos. Y eso implica también fíjense, una memoria institucional, que si no, se perdería. Fíjense lo que sería si se perdieran los legajos, digamos, quedaría, digamos, en la nada, no se podría, habría que reconstruir a partir de otros indicios. Lo mismo, ¿no? Lo mismo pasaría en un banco, ¿no? Todo eso, todos los registros que tienen que tener, digamos, las cuentas, que son individuales, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de... El banco también, obviamente, es una burocracia, sea público o privado, es una burocracia. Hay una jerarquía, hay funciones, se va registrando por escrito, se vigila, ¿no? Porque hay dinero y obviamente queda grabado todo con muchísima más precisión por lo que está en juego, pero es una burocracia. Bueno, eh, nos quedan el tema de las religiones, la sociología de la religión, que es muy importante, y el tema del capitalismo. Bueno, veremos si rápidamente lo vemos en la próxima clase y si no, bueno, indicaremos las lecturas. Pero bueno, nos queda pendiente y nos faltó un poquito de tiempo. ¿Alguna pregunta? Vamos a dejar de grabar. Consulta un poco. Ya sería pregunta 3.